Muy buenas tardes y bienvenidos a Paréntesis, y lo hacemos en segunda ocasión este año desde Ginebra, en el Valle del Cauca. Yo me atrevería a decir que el municipio más musical de este departamento y uno de los más musicales de Colombia. Aquí se hace homenaje permanentemente a la música andina colombiana, a varios géneros de este sector del país, y hoy queremos, a través de Paréntesis, hacerle un homenaje a una gloria de la música colombiana que hizo parte del jurado calificador que estuvo al tanto de premiar a estos jóvenes intérpretes vocales, instrumentales, obra inédita y toda esa cantidad de colorido que tiene la música en este importante festival. El maestro Eduardo Cabas de la Espriella. Maestro, buenas tardes, bienvenido a Telecafé, a Paréntesis y muy especialmente a nuestro eje cafetero. Gracias, Ramón. Para mí es muy satisfactorio no solamente estar en tu programa tan cálido, sino también la oportunidad de comunicarme con ese inmenso público que hoy en el mundo puede darse el lujo, gracias a la tecnología, de escuchar todo lo que sigue siendo Colombia, no obstante pueda estar en el lugar más lejano del mundo. Claro que sí. Maestro, conversaba contigo algo muy interesante que de pronto se comparte entre la costa atlántica, a la que tú perteneces, y a la nuestra, el eje cafetero. Yo siempre hago referencia a que cuando uno va a Pereira, Armenia o a Manizales, todos tenemos nexo. El pereirano con la gente de Armenia, el armenio con el manizaleño, y resulta que en la costa sucede exactamente lo mismo. Tú naciste en Barranquilla, pero el nexo entre las tres ciudades costeñas, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, era total, por amistad y por familiaridad. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que Colombia ha marcado toda una característica a raíz de un problema que de pronto es la característica nuestra, pero que la realidad fue que siempre sufrimos de medios de comunicación que nos separaron muchísimo en las regiones. Yo recuerdo que en la época de los presidentes, como el caso de Núñez en Cartagena, cuando era presidente de la República, y trataba de llegar de Cartagena a Barranquilla, se demoraban 15 días en llegar, ¿no? En la época mía, yo recuerdo que los aviones eran una cosa de una vez a la semana que llegaba un avión. Entonces, en el caso nuestro de la costa, nuestro mundo eran las ciudades costeñas. ¿Sabes? Si yo estaba en Barranquilla, yo iba a Cartagena; si yo estaba en Cartagena, iba a Santa Marta o iba a La Guajira. Entonces, pero no solamente por visitarla, sino también porque había un nexo familiar. Sí, porque ahí estaba el mundo de uno, claro, realmente, ¿no? Y nadie se metía, pues, ya el río Magdalena no tenía barco, ya no había forma sino de meterse a la brava en una carretera que uno no sabía cuándo llegaba. Claro que sí. Maestro, ¿cómo inicias esa trayectoria musical? Se dice que lo que se hereda no se hurta, y más adelante vamos a hablar de esa nueva generación. Vamos a hablar un poco de Andrés, pero de pronto esa vena artística con la que queremos iniciar, haciendo un recorrido de tu vida, ¿dónde nace? ¿Había unos nexos de pronto genéticos, o a veces esos artistas nacen así de una familia que de pronto no tiene nada que ver con ello? Bueno, mira, la verdad es que nunca yo he visto un documento que demuestre que ahí hay una mancha que dice que genéticamente uno es artista o algo así, pero siempre la gente dice que eso viene en las venas, ¿no? Llamémoslo de alguna vez. Pero más importante que eso es el ambiente en el que uno se levanta, sobre todo desde pequeño. Como decía Freud, lo que un niño no absorbió en los primeros 6 años, claro, ya lo demás le va a costar mucho trabajo conseguirlo. Asimilarlo, ¿no? Claro. Adicionalmente a eso, para agregarle también cosas médicas, yo soy zurdo. Dicen que los zurdos trabajan con el lado derecho del cerebro y que el lado derecho del cerebro es el lado intelectual. Hay cruce de hemisferios ahí, sí. No, está una locura esas cosas. Pero para mí lo fundamental fue la crianza dentro de mi hogar y dentro del ambiente familiar en el que vivimos. Sí. Mi madre era una aficionada maravillosa en el piano, mi padre le fascinaba cantar, y eso era permanente, y los tocadiscos de la época en la casa estaban permanentemente prendidos, y una cosa para mí la más importante de todas, la radio. Sí. En una ocasión uno de mis hijos me preguntó hace poco, cuando vio una fotografía, y en la fotografía se veía a un niño de espaldas, casi pegado a la pared, ¿no? Quieto, y me dijo: ¿este niño lo castigaron? Me preguntó, sí. Viendo la fotografía, y le dije: no, él no está castigado, él está oyendo radio. Entonces, ¿Y eras tú? No, era una foto de una revista cualquiera, ya. Pero lo que le quise significar, y lo representé con mi vida, le dije: eso era lo que nosotros hacíamos. Nosotros prendíamos la radio y nos acercábamos 20 centímetros a la radio, porque era como una especie de televisión imaginaria,
meternos en ese sonido y que nuestra imaginación construyera todo lo que estábamos haciendo. La magia de esa cajita. La magia de esa caja radial, pero al mismo tiempo nos permitió escuchar la música del mundo. Yo desde pequeño oía pasillos y bambucos, y oía también sones de Cuba, sí, y oía música española gracias a esa magia de la radio que lamentablemente a veces hoy se pierde un poco por ese tema la famosa frecuencia modulada que hace que las radios sean locales y que muchas veces no llega esa señal a otras regiones. Sí. Entonces la radio en FM de Barranquilla no es igual a la radio FM de Cartagena y entonces ya la señal no alcanza, etcétera, etcétera. Claro. Maestro, pero yo podría concluir frente a la respuesta que me estás dando a lo que te pregunté, la herencia no viene genética, sino que eso se te metió por los poros. Yo diría que puede ser que venga genética. Eso se fue filtrando de pronto. Pero lo que realmente me incidió muchísimo es el ejemplo familiar, claro, hacia no solamente la música, hacia el arte en términos generales. Sí. Por ejemplo, en la poesía. En mi casa, mi padre escribía poesía, a mi mamá le encantaba leer y recitar las poesías. Y eso me llegó a mí. Yo desde pequeño comenzaba a recitar los poemas en esa época famosos de Julio Flores, de Porfirio Barba Jacob, etcétera, etcétera. Sí. Y un día, sin darme cuenta, me traté de ganarme a mi profesora que estaba como molesta conmigo por cualquier razón y un día escribí un poema. Pero no fue porque yo era el experto en el poema, sino porque había nacido en ese ambiente de escribir poemas. Y ese mismo poema finalmente fue el que fue construyendo toda mi carrera desde el punto de vista musical. Maestro, cuando se llega, por lo menos vía carreteable, cuando se llega al municipio de Ginebra, encuentra uno allí, lo recibe una gigantesca bandola, que es el símbolo que se llevan quienes ganan y son premiados en el Festival del Mono Núñez. Y cuando uno habla contigo, sabiendo de esa tierra maravillosa que es la costa atlántica colombiana, uno diría, y el maestro tuvo que iniciar con mínimo un acordeón, nada. Sí. Con un tiple. Sí. ¿Por qué? Fíjate que en el caso mío muy especial, yo no me inicié en la música con ningún instrumento caribe, sino con un instrumento andino. Andino. Me inicié con un tiple por una cosa muy linda que me sucedió a eso de los 14 años. En la casa vecina se alojó, por una razón que ya no recuerdo cuál, un paisa. Y llegó ese paisa con su tiple, claro, ¿no? Y yo, pues, desde la casa oía un sonido ahí extraño, simpático, que me producía curiosidad, hasta que un día tuve la oportunidad de conversar con esa persona, sí, ¿no? Y conocí el tiple, lo vi sonar a 20 centímetros, y en un momento dado dije, qué cosa tan hermosa. Y ahí hubiera podido haber llegado todo, pero resulta que el paisa tenía que hacer un viaje. Y al verme a mí tan interesado y tan curioso, me dijo, ¿te quieres quedar con el tiple? Yo vengo en 15 días. Y al principio me dio pena, me dio susto, claro, pero dije, qué diablos, ¿no? Eso está tan bueno. Y dije, présteme el tiple. Y me quedé los 15 días. Creo que no dormí en esos 15 días, porque le di para encontrarle, porque no tenía ni profesor ni nada, claro, y le di hasta que fui como descubriendo un poco cada uno de las riquezas del tiple. De tal manera que cuando el amigo llegó, el paisa llegó, de vuelta me dijo, hola, y dije, mira, aquí te traigo tu tiple. Y dije, ¿cómo te fue? Y le dije, bueno, pues ahí he estado. Algo hicimos. Hicimos. Y, ay, ¿qué hiciste? Y yo comencé a hacerle cosas y el paisa se quedó impresionado, ¿no? De que yo le hubiera puesto tanto interés. Y entonces cuando yo terminé, me dijo, ¿sabes qué? Te regalo el tiple, ¿no? Qué bien, qué belleza. Y yo me quedé con el tiple, sí, y aprendí a componer canciones con el tiple. En el tiple. No solamente inclusive canciones de la montaña, que llamé yo, porque fueron mis primeras canciones, sino que también aprendí a tocar cumbias y porros y merengues con el tiple. Sí. O sea, un tiple que sonaba costeño, por decirlo de alguna manera. Pero esa vocación musical nació con el tiple. Pero de pronto estuviste en la academia, ¿alguien te enseñó o simplemente fue empírico y ese deseo de salir adelante, de poderle sacar alguna nota musical a ese instrumento del paisa, unido de pronto a esa poesía que también te gustaba de niño?
Sí, cuando hablamos de academia tenemos que recordar que estamos hablando En esa de los época no años existía, 50, claro, eso no había pero sí existían los profesores. nada. Existían profesores, pero generalmente en la costa pues tú no encontrabas un profesor, por ejemplo, de tiple, ¿no? Obvio. Tú te encontrabas un profesor de piano y ese tipo de cosas. Yo estuve con muchos de ellos fueron, digamos que profesores empíricos de alguna forma, porque pues tampoco eran el profesor que llegaba a las 8 de la mañana 2 veces a la semana a darme clases, sino que nos veíamos dentro de eso. Una de las cosas que sí incidió para mí mucho es que en Barranquilla, que es la ciudad donde yo nací, había un restaurante muy famoso chino. Y ese restaurante por las noches reunía a todos los tríos que ponían serenatas, porque en esa época no había mariachi, gracias a Dios, sino había Serenateros. tiples y guitarras y serenateros. Y yo me paraba, porque no me dejaban entrar, era muy pequeño para entrar a ese restaurante, yo me paraba a ver los guitarristas y a mirar cómo eran sus posiciones y sus cosas. Eso fue una enseñanza para mí. Fue un profesor a distancia, Sí. a larga distancia, que yo fui aprendiendo. Posteriormente ya, por supuesto, tomé clases con personas que me enseñaron el fondo de la música, la teoría de la música, que yo fui desarrollando en un momento hasta poder escribir partituras y escribir canciones y hacer arreglos. Sí. Pero nosotros fuimos más empíricos que lo que hoy, gracias a Dios, es un muchacho colombiano. Hoy, bendito sea Dios, tienen desde muy pequeños todo el mundo de la música, académicamente hablando, que es fundamental para el desarrollo y la creatividad de un músico. Bueno, pues estamos hablando con un hombre maravilloso que he conocido, por lo menos aquí en Ginebra, que tiene una amplísima trayectoria, pero por lo menos este primer bloque lo hemos dedicado a ese nacimiento del artista, a esa forma como se fue vinculando a ella a través de algo que de pronto era distante en la geografía, pero muy cercano, como era ese paisa que llegó a vivir allí al lado de su casa. Música que hoy nos reúne aquí y que queremos compartir con ustedes. Los invitamos a este primer corte comercial y en un momento regresamos a Paréntesis. Recuerden que es un espacio para la cultura, hoy desde el Valle del Cauca. Bueno, maestro, hemos hablado un poco de esa etapa de infante en la costa atlántica colombiana, muy especialmente en Barranquilla, que es tu ciudad natal. Pero yo creo que hay acontecimientos en los seres humanos que nos marcan para que nos proyecten definitivamente y luego los rememoramos para ser lo que somos hoy en día. ¿Cuándo sientes tú que nace realmente el Eduardo Cabas de la Espiella como compositor, como folclorólogo, porque yo así te califico, y empiezas por lo menos a ser reconocido y esa amplísima trayectoria que hoy queremos compartir con los televidentes? Más o menos, ¿dónde? Como todo en la vida hay preetapas que van calentando, quizás la que más marca en un momento dado es que estando yo todavía en el colegio muy joven, en uno de esos castigos que nos ponían los sacerdotes los sábados allá en Barranquilla, 42 grados centígrados, no existían ni abanicos ni nada, y estábamos ese sábado ahí, yo ya había hecho poemas, me gustaba hacerlos, los recitaba inclusive a veces con amigos y a veces en público, y en ese aburrimiento y sopor de ese sábado de castigo, pues yo tomé el tambor del pupitre y comencé, casi sin darme cuenta, a irle creando una melodía a ese poema que había escrito. Pero curiosamente, ese tambor no era tambor en ritmos caribe, era un tambor en ritmos de carácter de la montaña, por una razón muy sencilla, porque yo había estado oyendo el tiple, etcétera, etcétera, el paisa. Entonces yo comencé a hacer un tuncundón y hice realmente mi primera canción, que fue producto de la letra que tenía como poema, ¿no? Y de la música que le y estás de esa poniendo. música que le estaba poniendo, y me terminó siendo una música de la montaña. Sí. O sea, ¿Y recuerdas el nombre? Pasillo, sí, era un pasillo muy querido que lo tengo y lo guardo y lo quiero mucho. Entre otras cosas, nunca lo he dado a grabar, quizás porque es de mis recuerdos, que se llama Hubieras Podido Ser. ¿Y por qué nunca lo has grabado? Porque lo siento como muy mío, muy íntimo, muy personal. Muy personal, sí. 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 Bueno, maestro, demos de pronto un salto grande a lo que publicitariamente la gente ya conoce más o menos del maestro. ¿Cuándo empiezas de pronto a sentir esa necesidad de, hoy estamos hablando de los famosos managers, Sí, en la época se llamaban representantes? sí, señor.
¿Sentías de pronto la necesidad de ayudar a otras personas que tenían ese sueño como tú lo tenías? ¿O querías compartirlo? Cumplir, Eduardo, los sueños, pero ayudárselos a cumplir a otros artistas. Ni hablar de Ana y Jaime, de La Negra Grande de Colombia, bueno, de Harold, de muchísimos artistas. ¿Por qué esa vocación, si de pronto la podemos llamar así? No solamente representante, sino como empresario. Sí. También te motiva un poquito, porque el paisa no solamente es musical, sino que es buen comerciante. Sí, sí, la verdad es que yo llegué a Bogotá con un cuarteto musical que se llamaba Los Caracoles de Oro, Sí. a concursar en el gran concurso de la vida de esa época, que era como el Grammy, pues Sí. aquí en Colombia se llamaba la Orquídea de Plata Philips. Philips, ajá. Era un concurso majestuoso de participación de todo el país. Y llegué con mis compañeros de parranda, por llamarlo así, de Barranquilla, que todos tocábamos. Yo llegué con el tiple, ellos llegaban con guitarras. Perdón, maestro, desde ese tiempo los costeños llamaban a Bogotá la nevera, o eso es muy reciente. No, desde esos tiempos, por Sí. supuesto. Sí. Y creo que ya no, porque realmente de nevera ya le queda muy poco. Sí, sí, sí. Pero en esa época era más que nevera, era como congelador. Congelador, sí. Y entonces con ese grupo ganamos ese concurso. Hice unas maravillosas relaciones y un par de relaciones fueron excelentes. La primera fue que estuvimos en la final, tete a tete, como se dice, concursando y peleando Los Caracoles de Oro, que era mi grupo, contra un par de jóvenes que se llamaban Silva y Villalba. Y Nada más y nada concursamos menos. los dos y ahí hicimos una maravillosa amistad con Rodrigo y con Álvaro, un par de músicos fantásticos. Y por otro lado, porque conocí a un gran compositor de ya una carrera merecida que tenía, que se llama, murió, pero se llama Santander Díaz. Y él era representante de una editora musical. Entonces esas relaciones me llevaron no solamente a meterme dentro del mundo de la música, sino también a entender que la música también tenía otra área, que era el área comercial. Claro. Entonces, Que era un negocio. que era un negocio. Entonces, con Santander hicimos una empresa de representantes de artistas. Yo creo que, caramba, fue la primera que La había. primera. Y comenzamos a prestarle ese servicio a muchísimos artistas. Y entonces, no solamente le hacíamos el disco, le hacíamos canciones, le grabábamos, sino que al mismo tiempo los representábamos para que fueran a cantar aquí o acullá. Y fueron todos los artistas de esa época, de los años 70, pues no todos, pero sí la gran mayoría de ellos, en los cuales tuvimos la fortuna de hacer una grata amistad con ellos, de producirle discos a La Negra Grande de Colombia, a Lida Zamora, a esa voz maravillosa de Carmen Sadú, que Carmen pues que Sadú. sigue como la primera voz de Colombia, a Matilde Díaz, a Lucho Bermúdez. Bueno, si tienes tiempo te doy 100 nombres ya a partir de ahí. Maestro, pero discúlpame, hago aquí un alto para aclarar una duda que de pronto he tenido cuando hablo con personajes como lo estoy haciendo contigo hoy. Y es que las generaciones han cambiado, por lo menos de sus artistas. Cuando uno habla con ellos, o por lo menos conoce un poco de su vida y de su trayectoria, se da cuenta que a ellos los motivaba ese amor por el arte, por la música y por manifestarse a través de ella como ser humano. De pronto lo económico estaba un poco de lado, era como cumplir ese sueño, pero era un negocio a la vez, como tú dices, cuando empezaste a representarlos. Hoy en día solamente se busca lo comercial, haya o no haya voz, haya o no haya letra, simplemente vender. En esa época, ¿cómo era el manejo? Ellos pensaban que el beneficio económico era importante o era más el cumplir el sueño y cantar y por lo menos el reconocimiento del público. ¿Y tú como empresario qué pensabas? Bueno, yo pienso que un artista lo primero que tiene que ofrecer es un producto que atraiga. Si hay algo que no para los pelos, pues ya andamos mal. Sí, pero en esa atrae, época, ¿no? yo En esa época. miro, de pronto es Sí. sinónimo malo hoy en día. Ese atrae, el empresario lo ves más que atracción que venda. No. Sí, pero es que vuelvo y te repito que para vender uno tiene que saber que lo que ese intérprete está haciendo le va a llegar a un público. Sí, ¿correcto? que cautive ese público. Que cautive ese público, güey. Porque a veces uno siente Que lo enganche. Que el tipo es bonito y canta bonito, pero que no mueve más. Pero es que hoy mueve más eso, la carita que realmente la voz y la Es que calidad. Eso es correcto. Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente entra el tema comercial, del cual uno tiene una gran responsabilidad, correcto. Hoy en día,
lamentablemente hay unas grandes diferencias con las que fueron en aquella época, porque en aquellas épocas primaba solamente la calidad. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, funciona también la comercialidad. Y en muchos casos la música se ha vuelto como una especie de producto publicitario. Sí. Y muchas veces hay que, digamos, generar una relación comercial con las cadenas radiales para que la música suene, Claro, que antes maestro, no era. y además tenemos que sumarle que en esa época las voces eran genuinas. Los estudios de grabación respetaban mucho la voz. Sí. Ahora no, ahora es una serie de arreglos que realmente lo maquillan, y cuando uno ve a un artista, la voz en vivo es distinto a lo que ve uno, digamos, en un disco compacto. Sí, en muchos casos sucede cuando el artista no tiene con qué, digámoslo. Sí puede llegar a suceder eso, pero no crean, los jóvenes no son tontos. Sí. Ellos en cada generación, como lo fuimos nosotros también, sabemos ser selectivos y le damos mayor importancia a unos que a otros. La música es una ola. Nosotros hemos visto que llegan ritmos, se hacen famosos, es lo único que suena. Flor de un día. Pasa el tiempo y baja y vuelve otro, y muchas veces vuelven hacia atrás, ritmos que ya habían pasado de moda, ¿no? La música es así, y lo importante es que llegue al corazón, eso es lo inevitable. Ahora, hoy en Colombia, para hacer un comentario que puede ser una opinión mía muy personal, la juventud está necesitando botar corriente, o sea, desahogar ese conflicto de vida que hoy les ha tocado a ellos vivir y que de pronto nosotros fuimos un poquito más privilegiados en esa forma de vida que teníamos. Porque hoy teníamos familia, hoy no la hay. Sí, y las presiones de trabajo y las presiones de universidades y todo ese cuento. La sociedad de consumo. Eso. Y hay una tendencia muy fuerte a buscar el ritmo más que la palabra, y más que la armonía y más que la melodía, o sea, algo que bum, 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 que me ponga a mí a mover y que yo sude, ¿no? Y me olvide un poco de todos los problemas por un día. De la realidad. De la realidad. Eso está hoy, digamos, muy en primando. boga. Y diría yo que de alguna manera es como una especie de, esa música es como una especie de psiquiatra, sí, o de psicoanalista para esos jóvenes que necesitan botar esa corriente y desoxidarse de todas esas complicaciones. Bueno, maestro, ya la época de representante de artistas, ya empiezas a trabajar como empresario. ¿Cuándo te vinculas con algunas agencias de discos, o por lo menos con unas disqueras, a producirle a los artistas, sí, a ser parte de pronto de la televisión? Yo creo que muchos recuerdan el show de Jimmy, sí, tú estabas al frente detrás de bambalinas, como manejando todo lo que tenía que ver allí con una buena producción para que lo que saliera en esa cajita, que en esa época era en blanco y negro, sí, pues a la gente le gustara. ¿Cómo empezaste a meterte en ese mundo empresarial y de negocios sin dejar de lado la composición? Porque ¿cuántos temas? ¿Más de 600 tal vez? Más de 600 temas, sí. No solo compuestos, sino también interpretados por ti. No. ¿Cómo era eso? La mayoría son interpretados, sí, por otras personas. Yo generalmente cuando grabo en mi voz una canción, no la hago tanto porque yo quiero ser el intérprete de esa canción, sino para que el intérprete conozca cómo fue la manera, el sentido, el feeling del autor, correcto. Pero a mí más me interesa componerle a los demás. Que los demás las interpreten. Correcto. Yo me inicié porque cuando comencé a producir artistas, a una casa discográfica muy importante de esa época, que era Phonogram de España, que aquí se llamaba Discos Philips, me llamó y me contrató como director artístico de esa compañía. Y ahí pues lógicamente ya me metí dentro del negocio de ese mercadeo comercial, por supuesto, de las casas discográficas. Ahí hice muy buenas relaciones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y al paso del tiempo, 4 o 5 años, yo comencé a darme cuenta que, caramba, yo estaba haciendo como todo el proceso de la música publicitaria, o sea, desde que buscaba al artista, desde que le decía que debía cantar, cómo cantar, desde que grabábamos, que le diseñaba la carátula, que le tomaba la foto. Un manejo integral de todo. Un manejo integral de todo. Y en unión con una amistad y hermandad muy grande, con un primo mío, hermano, también compositor, que es Alfonso de la Espriella, decidimos en un momento dado aprovechar toda esa experiencia que yo tenía sobre ese tiempo y montar una agencia de publicidad, que comenzó indiscutiblemente ayudándose mucho con el tema musical y publicitario, musicalmente hablando. Claro. Y ahí me metí en el mundo de la publicidad
del cual inclusive no he llegado a salir nunca. Sí. Sigo en esos avatares hace muchísimos años. Pero siempre la agencia mía fue una agencia que todos los años tenía un cupo muy especial para hacer cosas de música. Y eso no lo hemos dejado hacer nunca. Por ejemplo, hoy estamos a 2 días aproximadamente de festejarle los 60 años de vida artística a Leonor González Mina, una de las voces y de los personajes más maravillosos que ha dado estuvimos esta con ella, tierra. paréntesis. ¡Qué maravilla! Está cumpliendo 60 años de vida artística, está cantando como el primer día. Mejor que nunca. Tiene una historia fantástica porque, entre otras cosas, fue una de las que comenzó a través de la canción a hablar de la necesidad de que rompiéramos estas dificultades entre razas nuestras, sí, de que nos olvidáramos de que los negros eran los esclavos, que ya eso no tenía sentido. Y a través de ese tema, recuerdo que el primero que ella cantó, uno de los primeros, se llamaba La Mina No Voy, ¿no? Hasta lo que ha hecho últimamente va a ser su presentación en ese show, en ese homenaje que Colombia le hace a la negra, y que ha tenido un título muy lindo, porque nosotros siempre le llamamos La Negra Grande de Colombia, y hoy el título es La Negra Grande es Colombia. Es Colombia. No. Maestro, cuando hace referencia a Leonor González Mina, te repito que estuvo aquí en paréntesis, estuvimos con ella en el Festival de Música Colombiana en Ibagué. Es una mujer maravillosa, un ser humano excepcional, y ni hablar de sus características como artista. Con ella hablábamos un poco cuando tú me dices que conserva la voz, precisamente esa, con la que inició su carrera y que no la ha perdido. Nos decía que es por una disciplina férrea que ella tiene. Me devuelve un poco a la trayectoria de lo tuyo. Todos sabemos muy bien que este mundo de la publicidad, la que tú no has dejado de lado, el arte, la música, la guitarra, los serenateros, pues eso está muy ligado a una vida de pronto un poco desordenada. Pero siento que tú has sido un hombre como muy juicioso y muy recto en tus cosas, o también has tenido como esas etapas en que, haciendo lo que se debe hacer con el arte, te dejas contaminar un poco con esa presencia o esa imagen que tenemos de los artistas, son un poco bohemios, desordenados, sinvergüenzas. La verdad no me lo permitió mi vida. Sí. Yo estudié arquitectura. Ajá. O sea que ya académicamente... La arquitectura da mucha disciplina y orden. Una carrera de disciplina. Trabajaba 24 horas porque lo que estudiamos arquitectura, estudiamos durante el día y por la noche nos toca hacer las planchas y no podemos dormir. Entonces, en Manizales, cuando estudian arquitectura o en muchas facultades, les dice que no es arquitectura sino arquitortura, porque amanecen trabajando haciendo esas maquetas. Exacto. Y todo ese trabajo. Entonces, eso no me permitió. También, digamos que yo no fui una persona excesivamente parrandera por una razón muy difícil que yo tengo impuesta y no sé por qué será, pero la razón es que yo no quiero que el alcohol me cambie la personalidad. Entonces siempre fui una persona muy cuidadosa de que si tomaba unos tragos llegara hasta el punto en el que ya no cambiara y dejara de ser lo que yo era. Claro. Entonces, eso, más el estudio que fue muy intenso, más adicionalmente a eso, que trabajaba mucho en radio, hacía programas de poesías, de música, trabajaba para Caracol y Todelar. ¿No tenías tiempo? No tenía tiempo de nada, entonces tenía que estar dedicado realmente a eso y me acostumbré a ello. Sí. Y lo otro que fue muy importante, pues es que a los 26 años ya decidí casarme. Sí. Correcto. Muy y joven. eso también le da a uno Claro. puestos en la tierra. Y me casé con una mujer que armaba también con un concepto de hogar mucho conmigo y me volví un tipo serio. Claro. Pues uno no creería que el maestro Eduardo es lo que es, costeño, con ese nexo con los paisas, la costa, la felicidad, el jolgorio, lo que es el costeño, y el paisa que somos más bien aguardienteros y botacorriente y pasabueno. No, fue un hombre que se dio cuenta de lo que quería, ha luchado por sus sueños y por eso está reconocido y como uno de los grandes personajes, por lo menos en este campo en el país. Vamos a este segundo comercial y en un momento regresamos para continuar hablando con este gran amigo y este hombre que tiene aún muchísimas cosas por aportarle a la música y al arte colombiano, pero sobre todo a este pequeño espacio que resta de paréntesis. Ya regresamos. Bueno, continuamos y entramos a la parte final de paréntesis y se nos quedan muchísimas cosas por hablar con el maestro Eduardo Cabas de la Espriella, pero esperamos tenerlo en otra oportunidad para que hablemos de muchísimas cosas más. Vamos, maestro, a hablar un poco sobre las letras de las canciones de tu época a las actuales.
Cuando hacíamos referencia a Leonor González Mina, y lo hablaba también con ella, creo que muchos colombianos, por lo menos de mi generación y otras posteriores, pues recuerdan Campesino de Ciudad. Tú participaste en la OTI en varias versiones, Sí. recogiste allí buenos premios y reconocimientos. Sí. Hablemos un poco de eso, de las letras y de esa música que nunca pasará de moda, a diferencia, como decía ahora, Flor de un Día, la música que hoy se produce. Sí, yo pues en una ocasión tuve una fortuna muy grande y fue que me encontré trabajando con un gran compositor mexicano de nombre Armando Manzanero. Y yo le hice esa pregunta que tú me haces. Le dije, bueno maestro, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí escribiendo música bonita y diciéndole al amor, ¿no? Cosas bellas? Si esto ya se ha vuelto pues un berenjenal, ¿no? Y ya no existen términos que elogien el amor, sino que más bien lleven a veces hasta la vulgaridad en algunos casos. Él se rió y me dijo, quizás con esos añitos de más que me lleva, me dijo, Eduardo, tranquilo, ¿no? Estos jóvenes que están buscando esta música, el día en que se enamoren, vuelven otra vez a escuchar nuestras canciones. Qué bonito eso. Y así ha sido. Y generacionalmente, si tú te das cuenta, los jóvenes artistas vuelven y graban cosas de hace 50 años, ¿no? Los hacen a su manera, con los instrumentos de hoy, con el ritmo de hoy, pero ahí están los mensajes románticos. En el fondo. Porque realmente la única forma de que la humanidad no se destruya es que siga existiendo el concepto del romanticismo. Maestro, pero ¿será que se nos están acabando de pronto esos compositores y esa vena artística, no tanto, sino ese sabor del sentimiento que mueve el mundo, que es el amor? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué retoman los temas que tú dices, remasterizados, con nuevos arreglos, a su manera, pero siempre lo de hoy? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué está pasando allí? Yo pienso que lo de hoy tiene que ver un poco con lo que conversábamos, y es que la gente hoy no está buscando mensajes, está buscando sudar, sudar todo ese dolor, esa angustia de toda la semana luchando tan duro como le toca a uno un joven. Obvio. Y ellos botan eso con el concepto rítmico. Hoy hay ritmo, fundamentalmente. Hoy hay ritmo. Claro. Hoy el mundo lo tenemos en estos aparaticos, maestro. Hoy Sí. permanentemente estamos con los computadores, las nuevas tecnologías. Sí. Y en una época tan diferente como la que le tocó a ti vivir, pues era otro cuento. De pronto tú creías que las letras que componías simplemente estaban para esos cantantes a los que hemos hecho referencia, pero cuando el mundo fuera de las fronteras colombianas empieza a ver que tú puedes componerle, ellos empiezan a buscarte, algunos artistas y cantantes de otras regiones, o tú empiezas a buscar ese mercado internacional con tus letras. Bueno, se dieron las dos cosas, porque recuerda que yo era director artístico de una casa internacional que era la Philips, que Sí. tuve oportunidad después de conocer a muchos de ellos, pero también se dieron las contrarias. Aquí llegó, me acuerdo muy bien, de esta maravillosa mezzosoprana Marta Sen, y llegó Plácido Domingo, ¿no? Y dijo que él quería cantar con ella Campesino de Ciudad, curiosamente. Y te podría mencionar casos de muchos artistas internacionales, pero también cosas simpáticas, como por ejemplo, estaba yo con mi esposa de vacaciones en México, ¿no? Y presentaban un gran espectáculo con José José, en la época dorada de José José, cuando esa voz maravillosa nos tenía cautivado al mundo latinoamericano. Y cuando terminó el show de él, pues yo quise acercarme a saludarlo y fui hasta allá, y muy amablemente me recibió, y cuando se dio cuenta que estaba hablando con una persona que tenía que ver con música, me dijo que qué música tenía. Sí. Correcto. Y yo le dije que yo componía música romántica, y me dijo, ¿cómo cuál? Y entonces cogí una guitarra que había ahí y le canté una canción, y él se quedó pasmado y me dijo, ¿me dejas grabarla? Y le dije, ¿Cuál de ellas? Se llama Te Recordaré. Sí. Y hoy la encuentras en YouTube, simplemente la buscas, y la grabó con una orquesta espectacular, sin pedirme ni permiso, sin siquiera suponer que yo era el verdadero autor, porque pude haberle dado una obra que no era mía. Y esos casos se dan, o sea, siempre hay una empatía muy grande en el mundo del espectáculo, y nos reconocemos finalmente, como se deben reconocer los boxeadores, por las narices chatas. Claro, esa empatía debe existir entre compositor e intérprete. Sí, Sí. eso es muy importante, Claro. y por eso te digo que grababa mis canciones, porque era la mejor forma de no tener que usar palabras para explicarle al intérprete lo que yo sentía cuando componía la canción. Sí.
no para que imitara mi voz, bajo ningún punto, sino para que sintiera el acento Claro. y ese feeling que había dentro del sentimiento, ¿no? ¿Cuántos años de matrimonio, maestro? 43 años, Hijos, 3 hijos. 3 hijos, dedicados al arte, o por lo menos con reconocimiento nacional e internacional. Pues Andrés. mira, 2 de ellos, el mayor es un altísimo ejecutivo industrial y todas esas cosas, aun cuando los fines de semana coge la guitarra eléctrica y le da al heavy metal, ¿no? El segundo es un músico muy reconocido nacional e internacionalmente, que es Andrés Cabas. Andrés, claro. Y el tercero, Juan Cabas, también es un pintor Sí. muy especial, vive en los Estados Unidos y es un pintor que refleja mucho también los valores nacionales dentro de su pintura. Sí. O sea que el arte sigue allí dando vueltas en ese hogar. Sí. Cuando tú hablas, maestro, que el arte sigue ahí, muchas veces uno piensa que, y mucho más en Colombia, cuando este movimiento laboral es tan complicado, donde estamos buscando todos la famosa pensión, pensionarnos, jubilarnos y buscar ese famoso descanso que nos debe dar la vida, pero resulta que el arte es completamente distinto, no solamente cómo se ve, cómo se concibe y cómo lo ven además los propios artistas. El médico se jubila, se pensiona y se dedica a hacer de pronto a lo la que ganadería. quería, no más, o lo que quería hacer toda la vida, pintar o hacer algo. Sí. El artista o el arte no, y en el caso tuyo yo creo que no sucede. Eso los va llevando hasta el último día de existencia, porque el arte nunca deja de producirse en el espíritu de Eso es ustedes. correcto. ¿Cómo es eso? Es correcto. O sea, nosotros no nos pensionamos de la música, del arte en términos generales. Se pensionan cuando se mueren. Yo estuve hace un par de meses visitando a uno de los pintores más grandes, colombo peruano, Armando Villegas, un ser maravilloso que nos dejó un legado enorme desde el punto de vista artístico. Y estuvimos conversando y viendo todo el material que él estaba haciendo, increíble. Y después de una charla muy querida y muy amable de él, que era un ser humano invaluable y toda su familia, nos despedimos. Mientras hablábamos, él no hizo sino conversar conmigo. Cuando nos despedimos y nos dimos un abrazo, y esto pasó lamentablemente unos días antes de que lamentablemente muriera, Muriera, sí. yo me volteé para salir. Cuando ya estaba a punto de salir, volteé hacia donde él estaba y ya él estaba trabajando en un cuadro, correcto. O sea, el arte es ese, ¿no? Me dedicó un tiempo, pero él estaba metido haciendo lo suyo. cosas. Y él murió haciendo arte. Yo creo que el arte es así. ¿Y No tú se piensas pensiona. exactamente lo mismo? Yo pienso exactamente lo mismo. Sí. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Componiendo, interpretando, siendo empresario? De pronto ver proyectarse esos hijos que directa o indirectamente también heredaron lo que tú o a lo que te has dedicado toda la vida. Bueno, yo le dediqué la parte importante de mi vida a mis hijos cuando era necesario y cuando era el valor que había que dejarlos. Ya después, más adelante, dejé que cada uno volara y aprendiera a volar, sobre todo, ¿no? Yo me siento muy bien en todas las áreas porque a mí me parece que hacer un esfuerzo porque la música siga siendo empresarialmente posible en Colombia y en el mundo, es importante porque si los músicos, los artistas, los cantantes, los creativos no tienen espacio para vivir, pues terminan frustrándose y terminan de dejar de hacer el arte. Entonces el tema empresarial también me parece importante, como también, por ejemplo, me parece muy importante colaborar un poco, como lo estoy haciendo en estos momentos con el Festival del Mono Núñez, extraordinario, tratando de que todos estos jóvenes sean escogidos, sean también aconsejados por uno como persona madura, como lo hice en el Festival de la Canción, Príncipes de la Canción del Festival Nacional de Ibagué, que es otra fantasía de festival. Donde te hicieron un reconocimiento además muy merecido. Muy agradable y muy lindo de parte de ellos, como lo he hecho en Barranquilla, en el Festival de las Orquestas, apoyando las orquestas. O sea, hay que ayudar también a que toda la infraestructura artística se mueva y que tenga reconocimientos y que tenga comercio, porque si no, pues nos quedamos todos, como lamentablemente se nos quedó el más grande compositor de todos los tiempos, Crescencio Salcedo, en Medellín, en una calle vendiendo flauticas de madera, cuando fue el hombre más grande en su música. Sí. Maestro, hoy la vida nos ha situado aquí para que estemos conversando y hacerlo a través de nuestro programa con los televidentes.
Hoy haces parte del jurado calificador de los 40 años del Mono Núñez. Hemos asistido ya a 3 maravillosas noches con jóvenes que están, muy especialmente jóvenes, están interpretando y componiendo la música colombiana, vocal e instrumentalmente. ¿Cómo ves esas nuevas generaciones, las ambiciones que ellos tienen como artistas, pero esa necesidad, sobre todo, si estamos hablando de música andina, de a través de ella transmitir lo que realmente nosotros somos y nos dé un poco más de identidad, dejar un poco de lado todo eso foráneo que nos ha invadido y nos ha contaminado un poco, para retomar esa necesidad que tenemos todos de ser colombianos de bien, y a través de una manifestación tan bella y universal como lo es la música, a lo que tú te has dedicado y espero que lo sigas haciendo hasta el último día de tu vida? Pues mira que para alegría de todos nosotros yo siento que todo es positivo. Qué bonito. Primero, que los músicos hoy han tenido las oportunidades de estudiar. De formarse. Y de formarse profesionalmente, y eso le ha dado que sus capacidades naturales se desarrollen hasta el virtuosismo. He encontrado aquí, en la zona montañera de la canción colombiana, unos maestros de 20 años, de 22 años. Espectacular, sí. Que ya son dueños de la música y están empoderados en ella. No obstante, ese ego que debe existir en el músico de sentirse grande, no son personas que se están muriendo de envidia por el tema económico, porque todavía no es la época de que se mueran de envidia por eso. O sea, sí, todavía están en ese buen momento de esforzarse y sacrificarse por la música. Creo que lo único que nos está haciendo falta es que Colombia tenga la capacidad de sacar todo eso al mundo, porque hoy el éxito es global, fundamentalmente. Claro. Necesitamos que nuestras músicas, que los pasillos, los bambucos, sean las más cumbias, universales, se vuelvan más universales, que así como recibimos hasta el más mal cantante mexicano, ¿no?, o de cualquier otra región, o el más bueno, y de igual de los Estados Unidos, podamos nosotros también sacar lo bueno, por lo menos, hacia el mundo, y que reconozcan a estos jóvenes maravillosos, como los que he encontrado en este Festival del Mono Núñez, sí, ¿no?, y que ellos puedan tener la oportunidad de mostrar esa otra Colombia bonita, sentimental, ¿no?, que entre otras tiene unos grandes aportes originarios de la música europea que nos llegó a nosotros con el término de la conquista y la colonia. Claro. Nosotros con nuestros valses y pasillos y bambucos, así como lo hicimos con el tiple, todo eso fue producto de lo que recibimos hace 500 años y que hoy le hemos puesto nuestra salsa natural, lo que éramos nosotros. Lo propio. Propio, correcto. Maestro, pero así como dices tú ahora que la vida les permite y las posibilidades a los jóvenes de formarse en la academia, de ser más profesionales y proyectarse como artistas nacionales e internacionales, yo siempre hago referencia cuando hablamos con alguien que como tú se dedican a la música, que también hay que formar ese público. Hablaba hace algunos días, o por lo menos en el paréntesis anterior, con Bernardo Mejía, un hombre que ha trabajado muy duro y muy fuerte por el Festival del Mono Núñez, y le decía precisamente eso, cómo hacer para formar a ese público, porque es muy rico ver en tarima a los jóvenes que tú dices, de 20, 22 años, interpretando, haciendo música colombiana, pero en la silletería vemos gente que muy poco va dejando el espacio y no lo van llenando esos jóvenes que quisiéramos que estén allí. ¿Cómo formar al público y atraerlos un poco más frente a nuestros aires andinos, pero con esa proyección internacional a la que tú dices que debemos hacer? La más difícil que me has hecho, Ramón, la del millón. La del millón. Porque en el fondo de las cosas tenemos que entender que hoy en día el mundo es un mundo de comunicaciones y que las comunicaciones las manejan una serie de entidades. Esas entidades son las que tienen hoy en día que ponerle una atención especial, como lo haces tú, por ejemplo, en este programa. Porque ya nosotros no éramos los de las fiestas caseras en donde íbamos reproduciendo nuestra música. Hoy es imposible, el mundo es muy grande, claro, en la música. Entonces lo que se necesita es una conciencia de los medios de comunicación por apostarle a que lo nuestro puede ser exportable, a no tenerle miedo a exponerlo, así como México lo hace desde 1920 y Argentina desde 1930, y nosotros todavía estamos en pañales frente a eso. De pronto, maestro, discúlpame, para utilizar de pronto una palabra que tú utilizaste ahora, dejar de que los medios de comunicación dejen de pesar tanto en lo económico y piensen un poco en esa responsabilidad social que tenemos a través de los medios. Es que yo pienso que una cosa no puede ser menos que la otra. Claro. O sea, si se promueve la música colombiana en todos sus factores, eso también genera beneficios, eso también genera economía, ¿no? Todo eso es bueno.
no es una cosa incompatible con la otra, correcto. La radio siempre jugó muy, muy lindo y era que jugaba con una música y hacía sus cortes comerciales para apoyarse y poder financiar un negocio tan costoso como es el de las comunicaciones. Sí. Siempre lo que hay que tratar de buscar es que las cosas nuestras estén ahí, correcto. Que haya personas como estos programas, como este canal de Telecafé, que siempre saque el término de la cultura en todas sus manifestaciones, que a veces hay unas confusiones. No es lo mismo cultura que civilización, ¿correcto? No es que ahora se creó la cultura de la bicicleta, no. Nosotros a veces nos volvemos muy simpáticos en ese término. O sea, folclóricos. Muy folclóricos. No, la cultura es la cultura es lo que se siente, la maleta, digo yo, en la que uno va guardando todas sus posibilidades, todos sus sueños, todas sus luchas. Esa sensibilidad que debe tener el artista. Así que los medios de comunicación hoy en día tienen el mundo para conquistar y tienen la música nuestra también como un elemento para poder vender afuera. Sí. Para Eduardo Cabas de la Espriella, ¿qué es la música? Para mí es... O por lo menos, ¿qué ha sido? Yo creo que la pregunta está mal hecha. ¿Qué ha sido la música para ti? Es la razón de vivir mañana. Sí. ¿Cómo ves la música colombiana, los nuevos valores, la gente, sumado a todo lo que me has, o por lo menos le has respondido a los televidentes que nos excelente. Cada vez hay más jóvenes que están haciendo proyectos novedosos, que están a la altura de cualquier músico del mundo y por supuesto están exportándose, ¿no? Como Shakira, como Juanes, como tantos otros, como Vives, como Cava, que está ahora en Alemania, que Alemania le compra a uno un himno del Mundial de Alemania para Brasil, claro, a un colombiano, ¿no? Y uno dice, ¿esto qué pasó aquí? Sí, ¿no? Todas esas cosas lindas que están sucediendo porque hay con qué. Sí. Pues yo creo que comparto muchísimas cosas con el maestro Eduardo, a quien he conocido por fortuna en este encuentro a la vez de música colombiana de Ginebra, y creo que nos identificamos con muchas cosas. La primera de ellas, que tenemos ese sello particular que somos colombianos orgullosamente, que a nuestra manera hemos luchado por un sueño, tú lo has cumplido y lo sigues cumpliendo y nosotros seguimos también en esa brega. Pero siempre he dicho, maestro, que una de las grandes fortunas que me ha hecho la vida, por lo menos dedicarme a lo que me gusta y es hacer lo que estoy haciendo hoy contigo y con los televidentes, es poder conocer seres maravillosos como lo estoy haciendo contigo, hombres que han trabajado por un país que todos llevamos en el corazón, pero que merece además que tengamos que luchar y que sirvamos a la vez de ejemplo, y tú lo has sido, para esas generaciones que esta noche serán calificadas en el Mono Núñez, pero que tienen miles de sueños. Cuando ellos reciben allí esa pequeña bandola, se les abre un panorama que a veces puede ser un poco incierto, pero que tienen que seguir luchando con los sueños, o por los sueños. Y esos sueños vienen de hombres que dan ejemplo, porque con ellos se educa, como tú lo has hecho, maestro. Muchísimas gracias, esperamos tenerte muy pronto en el Eje Cafetero, porque no solamente nació ese amor por la tierra montañera, con ese tiple y ese vecino paisa que tuviste, sino que sabes que en el Eje Cafetero te admiramos muchísimo, te queremos y ojalá tenerte edad para que hablemos muchas cosas que se nos quedan aquí en el tintero. Claro, Ramón, y quisiera, ya que lo mencionas, decirte una cosa que es la más importante. Lo mejor de Colombia somos los colombianos, claro, todos, sí, los que creamos ese sentimiento, los que lloramos todavía por un ser querido, los que soñamos. Qué lindo, ¿no? Eso, sí. Y ese es el público que tenemos. Algún público más preparado intelectualmente, otros menos, pero la sensibilidad de todos es muy grande. Yo he paseado esta tierra maravillosa y me he encontrado desde un campesinito que no sabe leer y escribir, pero que se muere por cantar, que le fascina la música, y un intelectual que está en las mismas condiciones. Los colombianos es lo que vale la pena de Colombia. Maestro, permítame en nombre del Eje Cafetero darle la mano. Gracias, Ramón, muy amable. Muchísimas gracias. Hombres como este vale la pena conocer, son el ejemplo del buen colombiano, y ni hablar de lo que tratamos de hacer nosotros a través de este espacio cultural. A todos ustedes muchísimas gracias. Hoy hemos tenido un hombre con un gran calor humano, con una gran trayectoria, y aquí se han dado cuenta ustedes, el sol no nos ha dejado de lado, porque el calor cubre permanentemente a Ginebra, pero sobre todo el calor de los ginebrinos por un festival que no tenemos por qué dejar morir, por el contrario, tenemos que atizar allí, darle toda la energía del mundo, como también lo hacemos con los diferentes festivales del Eje Cafetero, maravillosos, y en algún día esperamos tenerlo por allí también. Aquí volveremos. Muchísimas gracias. A todos ustedes, una feliz tarde, y recuerden muy bien que Paréntesis es un espacio para la cultura.
Feliz tarde para todos.